Amigos, sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo video en el cual hablaremos acerca de la estructura. Si bien a lo largo de nuestro canal hemos colocado algunos videos que ya hablan acerca del tema de las estructuras, no nos hemos referido a la base como tal, es decir, a explicar qué es la estructura. Pues bien, esta es básicamente el esqueleto de la edificación. Es la encargada de darle forma y también se encarga de resistir las fuerzas a las cuales se verá sometida. Bueno, pero ¿cuáles son esas fuerzas? Aquí tenemos un listado de las cargas que soportará la estructura. Primero que todo tenemos la carga por peso propio. Tengo en este caso el modelo de una estructura porticada y rigidizada con algunos muros en la parte de atrás, si los alcanzan a ver por aquí en color rojo, y observan aquí cómo se deforma esta edificación ante cargas muertas de peso propio. Otro tipo es el peso por cargas vivas, sean por ejemplo personas o vehículos. Esta parte la aclaro más en otro video previo que ya tenemos en nuestro canal, del cual les voy a dejar el link en la parte de abajo para que ustedes lo consulten. Si tienen dudas en qué son las cargas vivas, qué son las cargas muertas, en este video lo explicamos más a fondo. Tenemos también, como les mostraba anteriormente, cargas, pero ya por objetos que van a permanecer en la estructura, es decir, no hacen parte del peso propio, pero se consideran dentro de lo que son las cargas muertas. Otro tipo de cargas muy común en estructuras, sobre todo en estructuras muy abiertas, son las cargas de viento. Las cargas de viento afectan estructuras, por ejemplo, como la que vemos aquí en nuestra portada. Por otro lado tenemos cargas como las del empuje del terreno, ¿cierto? Cargas del suelo que nos van a generar ciertas fuerzas que van a afectar a la estructura. Obviamente no podíamos dejar de lado las fuerzas sísmicas. Ven ustedes nuevamente en el modelo que les mostraba cómo se deforma la estructura ante fuerzas de sismo. Ven aquí que no se presenta el mejor de los movimientos cuando se presenta la fuerza sísmica, ya que está rotando sobre su propio eje. Se está generando una rotación que no es muy conveniente para la edificación, pero en términos generales podemos observar cómo se deforma la estructura ante fuerzas de sismo. Y por otro lado, tenemos otro tipo de cargas que se puedan presentar, tales como empujes debidos a líquidos o, por ejemplo, en estructuras más especiales, fuerzas debido a otro tipo de material que se pueda almacenar en dicha edificación. Aquí en esta diapositiva ya vemos un poquito mejor todas las cargas, por ejemplo, nuestras cargas muertas debidas a objetos que van a permanecer, por ejemplo, siempre en nuestra edificación, tales como el parque para los niños, los acabados de las zonas comunes, cargas vivas, por ejemplo, las personas y los vehículos. También vemos, por ejemplo, muy posiblemente por aquí vayamos a encontrar un tanque de almacenamiento de agua, al igual que la zona de punto fijo o zona de ascensores. Este es un caso muy típico de las cargas que se presentan en una estructura. Ahora bien, nosotros ¿qué queremos de nuestra estructura? Primero que todo, obviamente, pues que tenga una adecuada resistencia. Es por eso que tenemos que diseñarla para encontrar las dimensiones y o cantidades de refuerzo de los elementos que la van a conformar, que en última instancia son los encargados de darle la resistencia. Intervienen entre otros los materiales que se van a utilizar, ya que hay materiales que nos brindan mayor o menor resistencia, como se puede ver cuando se comparan las propiedades del acero con las del concreto o la mampostería. Vemos aquí en esta diapositiva un edificio que aparenta tener muy buena resistencia. Interviene también la forma de la misma. Dependiendo de la forma, vamos a necesitar elementos obviamente más grandes o más pequeños, dispuestos de una u otra manera, lo que nos lleva al segundo objetivo que queremos alcanzar con nuestra estructura, el cual es la estabilidad. Queremos también que la estructura nos proporcione esa estabilidad adecuada. Ella está condicionada en su mayoría por la forma en general de la edificación que estamos planteando. Lógicamente es más estable una estructura de forma muy regular como la que hemos visto en diapositivas anteriores, pero también el otro porcentaje es el diseño de los elementos, los cuales deberán tener las dimensiones adecuadas para que ese propio elemento sea estable y por ende la estructura general también lo sea, ya que si ese elemento colapsara dejaría propensos a los demás también al colapso. Aquí quise traer las diapositivas de una edificación bastante regular, pero también otro tipo de edificación que se utiliza no mucho
pero que es un muy buen método constructivo, que es el diseño, por ejemplo, de estructuras tipo péndulo invertido, en donde solo un centro que es de bastante rigidez, que es otro punto del cual vamos a ver a continuación, pero ese solo punto es el que le brinda la estabilidad a la edificación. Vemos, por ejemplo, aquí una diapositiva de un edificio construido en la ciudad de Bogotá, Colombia, el cual cada uno de sus entrepisos sale en voladizo y se apoya únicamente en ese gran núcleo central que es el que le aporta la estabilidad. Por otro lado, también quise traer esta diapositiva de un edificio que existía en Ecuador. Este edificio obviamente no contaba con la estabilidad necesaria. Ven ustedes la gran masa que se genera arriba, muy diferente a lo que veíamos en la diapositiva anterior, en donde claramente se ve que el diseño de ese núcleo central, ven ustedes aquí, se hizo muy conscientemente, mientras que en esta edificación obviamente no se tuvo en cuenta un tipo de diseño como tal y sucedió lo que queremos evitar para toda estructura, que es el colapso ante un fuerte sismo. Por otra parte, también queremos de nuestra estructura que tenga una muy buena rigidez. Queremos que la edificación que diseñamos sea lo suficientemente rígida como para que no se presenten movimientos excesivos ante cualquier tipo de carga que se le imponga, sobre todo ante la carga sísmica, que es por la que más se va a ver afectada. La norma limita esa rigidez mínima por medio de lo que llamamos derivas, lo cual no es otra cosa que desplazamientos máximos permitidos, los cuales cuando los excedemos, pues nos vemos obligados a rigidizar dicha estructura, por ejemplo agrandando las dimensiones de los elementos o generando muros. Vemos aquí en la diapositiva un ejemplo muy claro de una estructura muy rígida, que es la estructura construida en muros. En esta diapositiva vemos cómo se construye esa estructura, ¿cierto? Ese esqueleto, el cual dio como resultado una edificación como esta. Y por último y no menos importante, queremos que nuestra estructura sea económica. Para muchos de los proyectos es un tema de bastante importancia. Queremos que nuestra estructura sea lo más económica posible, siempre que se aseguren los puntos anteriores, obviamente. En este punto es necesaria la habilidad del ingeniero y el arquitecto diseñador, quienes por medio de la coordinación llegarán a la solución más económica posible. Pero, ¿por qué diseñamos las estructuras? ¿O por qué es necesario el diseño de los elementos? Si bien cualquier persona puede construir, no cualquiera sabe determinar el valor de la resistencia que alcanzan cada uno de los elementos. Cuánto peso o por ejemplo cuánta tensión son capaces de soportar antes de romperse, que es lo que intentamos evitar. Tampoco podemos dejar de un lado la determinación de la capacidad del suelo, que es la base que sustenta toda la estructura, la cual junto con el viento o por ejemplo fluidos, incluso lo que les hablaba también las cargas de sismo y otras posibles fuerzas ejercidas van a solicitar nuestra edificación. Ven ustedes, por ejemplo, en esta diapositiva la importancia del diseño estructural. No cualquier persona es capaz de construir elementos como los que vemos aquí para esta edificación, elementos de gran belleza arquitectónica, pero que también necesitan ese chequeo matemático que nos respalde y nos dé la tranquilidad de que estamos realizando una estructura acorde con los puntos que tocamos anteriormente. Bueno, de esta manera terminamos la parte más básica del diseño de estructuras. Ya entraremos en temas un poco más complejos, seguiremos tratando de explicarlos lo más brevemente posible, lo más fácilmente posible. Bueno amigos, déjenme todos los comentarios aquí en la parte de abajo, les agradezco cualquier sugerencia que ustedes quieran hacernos. No olviden dar like a nuestros videos, nos ayuda mucho. Un abrazo y hasta la próxima oportunidad.